Menos mal que va a ser muy difícil que me canse, porque me gusta comunicar, me gusta informar y hay que tener claridad en algo. A la mayoría les cuesta, no tiene tiempo o no le resulta divertido estar viendo noticias. A mí me gusta y tengo el tiempo para hacerlo, porque además resulta que como parte de mis actividades profesionales es fundamental que esté muy bien informado de todo lo que pasa en mi país y en general en el mundo. Que una de mis aristas sea el tema político nacional, no me quita nada. Epa mi llave, feliz martes, feliz mañana. Pero además, para mí hay un objetivo fundamental del por qué o que me nutre para yo hacer esto que hago a través de las redes y de moverme, involucrarme, infiltrarme en una infiltración positiva para poder obtener información y ponérselas a ustedes en dos platos. Y es que estoy cansado, estoy harto de tener que levantar mis empresas, de levantar mi familia, de levantar mis negocios, de levantar hasta mis hobbies que se vienen abajo cada vez que grupos fascinerosos, grupos fascistas, en sus intentos de acceder al gobierno de manera furtiva, escoñetan el país y dañan la economía. Estoy cansado, entonces prefiero luchar para evitar que eso suceda, porque me resulta menos cansado, más divertido y de menos costo económico que agarrar de nuevo y levantar las empresas, levantar los negocios, levantar todo lo demás. Y menos riesgoso además. Prevenir es mejor que lamentar. Y lo que yo hago es prevenir contra el desastre que origina el monstruo Machado y sus precuelas, como es Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, Edmundo González Urrutia no ganó las elecciones en Venezuela. Si las hubiese ganado, hubieran llevado las actas al TSJ. Déjense de toda esa historia. La mayoría sabe, la mayoría que pregona, la mayoría que se alía a ese discurso de la Machado y el Edmundo, saben que no ganó. Ellos saben, ustedes saben que no ganó. Simplemente sostienen la mentira tratando de ver si hay una salida distinta. Pero resulta que ese juego daña al país, daña la economía, daña la estabilidad, nos daña a todos los venezolanos, porque resulta que la gran mayoría de los que siguen ese discurso no están en Venezuela. Entonces a ellos no les importa lo que nos suceda a nosotros porque están en otro destino. Pero cuidado, ¿será que hay un Dios en el cielo? Mira cómo les está yendo a la mayoría de los venezolanos que están en Estados Unidos, la situación que están teniendo que confrontar y lo que les acaba de suceder el día de ayer. Yo creo que deberían llamarse un poquito a la reflexión. ¿Ok? No ganó Edmundo González Urrutia las elecciones en Venezuela, porque se hubieran presentado al TSJ como María Machado se presentó en el TSJ a pedir la reconsideración de su caso de traición a la patria. Nadie reconsidera un caso de traición a la patria para habilitar una pseudo candidata que además visiblemente está relacionada con grupos de ultraderecha fascistas que hacen lo que hemos visto que ha sucedido. Lo hemos visto. Es decir, no es un cuento. Pregunto yo, ¿es un cuento lo de primero del secuestro, el 9 de enero, el tiro en la pata del escolta? ¿Es verdad o es mentira? Ahora, la costilla fracturada, ¿es verdad o es mentira? Para nombrarte solamente dos casos. ¿Es verdad o es mentira que aplaudió a que se llevaran los venezolanos a El Salvador porque todos ellos eran delincuentes, cuando hay pruebas suficientes de que no son así? No solamente pruebas venezolanas, allá mismo en Estados Unidos las están sacando. ¿Es verdad o es mentira que ella dijo que el Tren de Aragua eran una banda de 2 millones de venezolanos del exterior, cuando esa banda en Venezuela no llegó a tener 150.000 personas, y cuando incluso hay organismos de seguridad en Estados Unidos que han dicho que eso es mentira? Por cierto, despidieron a 2 funcionarios por decir eso. Qué cosa, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué pretenden ustedes engañarnos? Bueno, que lamentablemente esta señora es tan nefasta que nos lleva en Venezuela
a tener que apoyar las vías constitucionales y las instituciones en nuestro país, así no sea de nuestro agrado el gobierno el cual ejerce el poder legítimamente hablando. Así es la ley, así es la Constitución, así es la democracia. En todo caso, María Machado, el monstruo Machado, es tan nefasta que ni gana elecciones ni tampoco logra las vías paralelas. No sirve. Oigan a Acquaviva, que lo dice claramente. Es nefasta, es terrible, es incapaz, es inepta. Entonces, por la ineptitud de una mujer y una serie de seguidores porque eso es fanatismo, lo que sienten por la Machado es fanatismo. Vamos a dejar que destrocen el país. No cuenten conmigo, no cuenten conmigo. Yo agradezco enormemente que el gobierno nacional considere que mis posturas son tan sensatas que, como opositor que soy, opositor racional, nacionalista, venezolano, que considero que lo importante, lo número uno, lo más importante en mi país, para mí es mi país, y después las creencias políticas, me tomé en consideración para invitarme como creador de contenido, como comunicador alternativo, a una rueda de prensa formal en el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, para que yo sea testigo presencial de cómo presentan una situación que se está desarrollando en nuestro país, una situación irregular. Y bueno, si bien yo no puedo, primero porque es un expediente que está en desarrollo, es un expediente que está en proceso judicial, en investigaciones, yo no puedo certificar lo que el Ministerio de Interior y Justicia diga, pero sí puedo decir que ese es el organismo legal, constitucional que existe en nuestro país, que el Ministro de Interior y Justicia y Paz es la autoridad en nuestro país, y a mí me enseñaron a respetar a la autoridad. Y como no hay nada que demuestre que no sea la autoridad, él es la persona indicada, como lo es el fiscal en el caso del fiscal. Nos guste las personas o no nos gusten, son las instituciones y hay que respetarlas. Porque yo no voy a considerar entonces que voy a respetar a María Machado, que bueno, tiene 5 meses con una costilla fracturada y que tiene evidencias notorias y públicas y comunicacionales de estar inhabilitada psicológicamente hablando, porque legalmente lo está. Recuerden, dijo que eran 140 días, 200 días, 240 días encerrada sin ver a nadie, y no le dieron los cálculos para saber que salió el 9 de enero, que para esa fecha eran 130 días. No sabe, y además cambia las cifras que ella misma da. Por cierto, así como cambió las cifras de la cantidad de actas que decía tener. De tal manera que hice acto de presencia allí, agradecidísimo al Ministerio de Interior y Justicia, al equipo de prensa del Ministerio y al propio ministro, que pude presenciar junto con periodistas nacionales e internacionales esa presentación. Pude conversar con estos periodistas, gente que maneja fuentes de verdad, no como Sebastián Abarráez o Carla Angola, y pude también hablar con las más altas autoridades de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, donde uno pudo en ese momento, fuera de la rueda de prensa, hacer algún tipo de consultas, y que con todo la cortesía, con todo el respeto, con todo el profesionalismo que esos señores tienen, porque merecen el respeto, son profesionales, tuvieron a bien darnos las explicaciones que podían dar de acuerdo a las investigaciones que se estaban llevando. ¿Qué les puedo decir al respecto? Bueno, hay una situación de alerta en nuestro país, estoy convencido de que existe, no es un pote de humo, por varias razones que no se las tengo por qué expresar por aquí, pero estoy convencido de que ese estado de alerta existe, que esa situación real existe, y que bueno, el gobierno venezolano, el Estado, está trabajando en función a evitar que logren sus objetivos fascistas con nuestro país. Estoy cansado de sacar adelante mis empresas por culpa de estos señores que piden sanciones, que quieren desestabilizar el orden público, porque no les interesa el país, ni les interesa a ustedes tampoco. Eso es mentira. Los fascistas no les interesa a la gente.